Yo no sé si estas cosas las puede uno contar sin que lo tachen de loco, pero de lo que estoy seguro es que lo que vi esa noche fue real. Así lo juren 1000 veces los escépticos y los que no creen en nada que no puedan tocar con las manos. Y lo peor es que, después de esa noche, todo cambió para mí. Nunca volví a dormir igual, y cada vez que cierro los ojos, siento que algo me observa desde alguna esquina que no alcanzo a ver. Hace unos meses, mi vida era la de cualquier trabajador de rancho. Mi tío Fidel me dejó a cargo del rancho Encarnación, en un pueblito olvidado en el norte del país. Mi tío era un tipo duro, de esos que parecían hechos de piedra. Nunca le temía a nada, y desde que mi abuelo le dejó la propiedad, ahí se quedó, trabajando la tierra, cuidando los animales y soportando la soledad del campo. Yo lo admiraba, pero nunca pensé que algo pudiera acabar con él de la manera en que lo hizo. Todo empezó cuando Fidel dejó de llamar. No es que fuera de los que hablaban seguido, pero siempre tenía una rutina. Los domingos en la mañana, justo antes de ir a misa, me llamaba para preguntar cómo iba todo en la ciudad, si mi mamá, su hermana, estaba bien, y si algún día volvería yo al rancho para darle una mano. Pero esa semana, nada, ni llamada, ni mensaje. Se me hizo raro, pero pensé que a lo mejor se le había olvidado o que estaba ocupado. Luego para otro domingo, y nada. Ahí fue cuando comencé a preocuparme. Hablé con don Joaquín, el vecino más cercano de mi tío, para ver si había sabido algo de él. Me dijo que hacía días que no lo veía, que no había salido al pueblo ni a comprar nada en la tienda de la señora Marta. Eso ya no era normal. Mi tío siempre era puntual, hasta para lo más mínimo. Decidí ir al rancho yo mismo. Llegué una tarde, justo antes de que el sol comenzara a esconderse. El rancho Encarnación siempre había sido un lugar bonito, rodeado de montañas, con sus campos verdes y los animales tranquilos pastando. Pero esa tarde se veía diferente. Algo en el aire se sentía pesado, como si la tierra misma estuviera enferma. Los árboles parecían más oscuros, y los ruidos del campo, que siempre habían sido mi compañía en mis días de niño, ahora me parecían lejanos, apagados. Entré al rancho y todo parecía en orden, pero no había señales de Fidel. Su camioneta estaba estacionada donde siempre, y los animales, aunque algo inquietos, seguían en sus corrales. Lo llamé varias veces, pero no contestaba. Subí al cuarto donde dormía, y la cama estaba perfectamente hecha, ni una arruga, ni nada que me diera una pista de que había dormido ahí en los últimos días. Fue entonces que vi algo raro. En el patio, cerca del pozo, había un montón de ceniza. Al principio pensé que alguien había quemado basura, pero cuando me acerqué, vi algo que me heló la sangre. Había pedazos de lo que parecía ropa de mi tío entre las cenizas. Y lo más extraño era que no había ningún rastro de que algo más hubiera sido quemado, ni madera, ni papel, nada. Solo esas cenizas, esparcidas en un círculo perfecto, como si hubieran sido dejadas ahí con una precisión que no parecía humana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de no entrar en pánico. Pensé que a lo mejor se había quemado algo accidentalmente, que Fidel estaría en algún lado del rancho, trabajando o buscando ayuda. Pero conforme pasó el tiempo y la noche empezó a caer, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Los perros, que siempre ladraban a la menor provocación, estaban callados,
y el viento soplaba de una manera extraña, como si trajera murmullos, voces que no podía entender. Pasé la noche en el rancho, sin pegar un ojo. El silencio era tan profundo que se sentía como una presión en los oídos, como cuando te sumerges en el agua. No pude evitar pensar en las historias que había escuchado de niño, las leyendas que contaban los viejos del pueblo sobre espíritus y criaturas que habitaban las montañas. Historias que siempre había descartado como cuentos para asustar a los niños, pero que ahora, en medio de esa oscuridad, parecían demasiado reales. Al amanecer, decidí ir al pueblo a buscar ayuda. Había algo en esas cenizas que no me dejaba tranquilo, y mi tío no aparecía por ningún lado. Fui directo con don Joaquín, quien me escuchó con atención mientras le contaba lo que había encontrado. Él era un hombre serio, pero pude ver cómo su rostro se tensaba a medida que le relataba lo de las cenizas y la ropa de mi tío. «Mira, muchacho», me dijo finalmente, después de un largo silencio. «Hay cosas de las que uno no habla por aquí, cosas que no queremos traer a la luz. Pero lo que me estás contando no es la primera vez que pasa algo así». Le pregunté a qué se refería, y entonces me contó una historia que me dejó helado. Según él, hace muchos años, cuando el rancho Encarnación era apenas un terreno baldío, la gente del pueblo había visto luces extrañas en el cielo. Decían que esas luces venían de las montañas y que cuando aparecían siempre pasaba algo malo. Animales muertos sin razón aparente, incendios espontáneos en las casas y, en más de una ocasión, personas que simplemente desaparecían, dejando atrás solo cenizas. «Tu tío no es el primero», dijo Joaquín mirándome con seriedad. «Y si te quedas más tiempo aquí, podrías ser el próximo». No supe qué decir. Por un lado me parecía ridículo, luces en el cielo, gente desaparecida, pero por otro lado, no podía negar lo que había visto con mis propios ojos. Las cenizas, la ropa de mi tío, la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Todo parecía encajar con lo que Joaquín me contaba. Decidí quedarme una noche más en el rancho, a pesar de la advertencia de Joaquín. Tenía que saber qué había pasado con Fidel, aunque eso significara enfrentar lo que fuera que estuviera acechando ese lugar. Preparé una fogata en el patio y me quedé sentado, vigilando, esperando que algo sucediera. No tuve que esperar mucho. Poco antes de la medianoche, el viento empezó a soplar con más fuerza y el aire se llenó de un olor extraño, como a metal quemado. De repente, todo se quedó en silencio, un silencio tan absoluto que incluso el crujir del fuego parecía lejano. Entonces lo vi. En el cielo, justo encima de las montañas, apareció una luz. Al principio pensé que era un avión o un satélite, pero esa luz no se movía como nada que hubiera visto antes. Era un círculo perfecto, brillando con una intensidad que dolía a los ojos, y de esa luz sentí que algo me miraba, algo que no era humano. La luz descendió lentamente, acercándose al rancho. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo, viendo cómo esa cosa se acercaba. Y justo cuando pensé que la luz iba a tocar el suelo, se apagó, como si alguien hubiera apagado un interruptor, pero lo que vino después fue peor. Donde antes estaba la luz, ahora había una figura, alta, delgada, pero con una forma borrosa,
como si fuera una sombra más que un cuerpo. La figura caminó lentamente hacia el lugar donde había encontrado las cenizas, y ahí se detuvo. No sé cómo explicarlo, pero supe en ese momento que esa cosa era la responsable de lo que le había pasado a mi tío. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la camioneta y me largué de ahí. No miré atrás, no quise saber qué pasaría si esa cosa me alcanzaba. No sé cómo llegué al pueblo. Los recuerdos de esa noche son como un sueño, borrosos y entrecortados, pero el miedo era tan real que me quemaba el pecho. Llegué a la casa de don Joaquín tocando la puerta con los nudillos temblorosos, casi tumbándola de los golpes. «¿Qué pasó?», me preguntó, abriendo la puerta con los ojos bien abiertos, vestido solo con su pijama y una lámpara en la mano. Yo estaba sin aliento, con las piernas flojas, y apenas pude decirle: Vi algo en el rancho, don Joaquín. Algo que no era de este mundo. Me sentó en su mesa de cocina, me dio un vaso de agua que casi no pude sostener por lo mucho que temblaban mis manos. Entre sorbos cortos, le conté lo que había pasado. La luz en el cielo, la figura en el campo, el viento extraño y cómo había sentido que mi vida estaba a punto de terminar en cualquier segundo. Don Joaquín me escuchó sin decir nada, asintiendo de vez en cuando. Al final, se quedó en silencio mirando al suelo, como si estuviera debatiendo consigo mismo si debía decirme algo más o no. «Mira, muchacho», dijo finalmente con voz baja, «esa cosa que visti dai un hombre, bueno más verla ayer de aguila abuesa uno de este muchos ellos, la sobra del engarnajol. Nadie sabe exactamente qué es, pero todos los que han vivido lo suficiente en esta zona han escuchado de ella. Cuentan que, mucho antes de que tu familia se asentara en ese rancho, ya sucedían cosas extrañas, desapariciones. No solo personas, también animales y hasta tierras enteras que de repente dejaban de dar frutos. Hay quien dice que son extraterrestres, otros que es algo más antiguo, algo que habita en las montañas. Sea lo que sea, nadie ha regresado entero después de verla. Sentí un nudo en el estómago. No quería creer en esas historias, pero lo que vi no podía explicarse de otra forma. Una sombra, un ser del mal. Algo que podría haber matado a mi tío Fidel. Todo eso era demasiado, pero tenía que saber más. ¿Y por qué nadie ha hecho nada?, le pregunté, tratando de entender por qué la gente del pueblo simplemente vivía con ese miedo en la sombra, sin hacer nada al respecto. Don Joaquín se levantó de su silla, caminó hacia una pequeña ventana que daba al patio y miró hacia la oscuridad. «¿Hacer qué?», me contestó, con resignación. «Aquí no tenemos policía ni autoridades que nos escuchen. Y aunque les dijéramos, ¿qué harían? Nos llamarían locos. Es más fácil para la gente de aquí simplemente ignorarlo, decirse a sí mismos que no pasa nada, que si no ven, no hay peligro». Esa noche me quedé en su casa, sin pegar un ojo. Escuchaba cada crujido de la casa, cada pequeño silbido del viento, como si esperara que esa cosa, esa sombra, apareciera de nuevo. Pero no pasó nada. Fue un silencio tenso, uno que solo te permite pensar en lo peor. Al día siguiente decidí volver al rancho. Don Joaquín intentó detenerme. Me dijo que lo mejor era que dejara las cosas como estaban,
que me fuera de regreso a la ciudad y no volviera. Pero yo no podía hacer eso. No después de lo que le pasó a mi tío. Sentía que le debía respuestas, aunque no estuviera seguro de encontrarlas. Cuando llegué al rancho todo parecía igual que la última vez, pero algo se sentía diferente. Un olor extraño invadía el aire, como a azufre, mezclado con el olor a pasto seco y tierra húmeda. Caminé hasta el pozo, donde había encontrado las cenizas, y esta vez me atreví a observar más de cerca. Me agaché para tocar las cenizas, y lo que sentí no era polvo normal. Era frío, demasiado frío para ser ceniza. Era como si estuviera tocando hielo seco. Pero sin vapor. Sentí una presión en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. Algo, no sé qué, me decía que ese lugar estaba maldito, que era el epicentro de todo lo que había ocurrido. Y entonces escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no. Ese sonido venía de dentro de mí. Era un murmullo bajo, constante, como si alguien hablara justo detrás de mi oído, pero no podía entender las palabras. Me puse de pie de un salto, el corazón latiéndome con fuerza en las costillas, y empecé a buscar la fuente del sonido, pero no había nada, nadie. Solo yo, las cenizas y ese susurro que seguía persistente. Fue entonces cuando lo vi. En la entrada del granero, parado justo en la sombra, estaba él, o eso. La figura alta, alargada, con contornos que parecían fluir como el humo. Sus ojos, si es que podía llamarlos ojos, brillaban débilmente con un tono rojizo, como brasas apagándose. El susurro se volvió más fuerte, más insistente, como si viniera de esa cosa. Me quedé congelado, incapaz de moverme, y entonces lo entendí. No eran palabras humanas. No eran sonidos que un hombre pudiera comprender. Era algo más profundo, algo que iba más allá de los sentidos normales, como si la misma oscuridad estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fidel, susurré, casi sin darme cuenta, esperando alguna respuesta. Pero en lugar de palabras, sentí un frío indescriptible que se apoderó de mi cuerpo. Caí de rodillas, incapaz de respirar. La sombra se acercaba, deslizándose por el suelo como si no tuviera peso, ni forma sólida. Yo seguía sin poder moverme, el miedo paralizándome como nunca antes. Justo cuando pensé que todo había terminado, una ráfaga de viento fuerte atravesó el rancho, levantando polvo y cenizas por todos lados. La sombra se desvaneció, como si el viento la hubiera dispersado. Me quedé ahí, solo, con el pecho ardiendo, tratando de recuperar el aliento. Corrí de vuelta al pueblo, sintiendo que algo me seguía de cerca, pero no me atreví a mirar atrás. Pasaron los días y no volví al rancho Encarnación. Las tierras se quedaron solas, sin dueño. Algunos dicen que el gobierno las tomó, pero otros afirman que nadie ha podido quedarse mucho tiempo sin sentir esa presencia que acecha entre las sombras. Yo ya no soy el mismo. Las noches son difíciles. Duermo con la luz encendida, pero incluso así siento que esa sombra me observa desde las esquinas, esperando el momento adecuado para regresar. No sé si lo que vi fue real o si mi mente estaba jugando conmigo después de lo que pasó con mi tío Fidel. Pero hay algo de lo que estoy seguro. La sombra sigue ahí, en el rancho Encarnación, y un día volverá a buscar a alguien más. Y tal vez, la próxima vez, no será tan amable como lo fue conmigo.